Muy bien, hermanos, muchas gracias por asistir de nuevo hoy domingo a esta charla sobre algún tema de la Biblia, de la vida cristiana, dedicado mayormente a los hermanos de nuestra iglesia y también a aquellos que no son parte, que quieren escucharnos, nos honran con su visita y les decimos a todos muchas gracias, que Dios bendiga su palabra en la vida de su siervo y también en la vida de tantas personas que nos están escuchando. Muchas gracias de nuevo para cada uno de ustedes. Quería hacer un comentario de un personaje de la Biblia. Todas las personas que formaron parte del plan de Dios y su testimonio y su vida y su mensaje está anotado en la Biblia, son personas de suma importancia, precisamente porque Dios les llama y les escoge para un determinado ministerio. Del personaje que les quiero hablar se trata de un señor que lleva el nombre de Esdras. Esdras. Este hombre formó parte del cautiverio por allá por los años 450, por eso ese tiempo cuando Babilonia estaba asaltando a Jerusalén y trayendo para su país a mucha gente. Pero había algo interesante. No traían a todo el pueblo, traían mucha gente, pero buscaban gente que sobresaliera por sus capacidades de liderazgo, de inteligencia, etc. Dentro de ese grupo enorme que vino en cautiverio estaba este hombre llamado Esdras. Hasta ese momento Esdras era poco conocido. Era uno de tantos, de los miles que llegaron en cautiverio. Pero poco a poco este hombre se dio a conocer por sus capacidades que ya en su pueblo era bien reconocido. Esdras, su nombre significa auxilio. Otros dicen que su nombre significa Jehová ha enviado. Esdras era historiador, era escriba, era un perito y era un hombre fiel, temeroso de Dios. Fue un caudillo, usando el término que por muchos años se usó para reconocer a personas sobresalientes. Se ganó el respeto de las cortes de Persia. Y bajo el reinado de Ciro recibió total respaldo y apoyo para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Consiguió cartas, consiguió materiales, consiguió dinero y junto con él un numeroso grupo de judíos se enlistaron para venir a Jerusalén de nuevo. Jerusalén estaba desolada, así lo menciona la Biblia en diferentes oportunidades. Estaba destruida. Los pocos habitantes vivían una vida de mucha necesidad, de mucha miseria. Eran gentes enfermas, depresivos, toda clase de afecciones venían sobre el pueblo.
Y el pueblo no tenía la iniciativa ni la voluntad de recuperarse. No había un líder. Entonces le toca a Esdras venir a cumplir esta tarea. Tenía que organizar todo lo relacionado a la nación de Israel. ¡Qué trabajo! ¡Qué inmenso trabajo! Esdras era un hombre humilde, dedicado al servicio de Dios. Dice la Biblia, les voy a leer un pasaje que me encontré aquí. Dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Use la imaginación. Vea usted a un grupo de personas llorar. ¿Qué siente? ¿Qué se le ocurre pensar? Pero si usted ve a un pueblo entero, a una multitud de hombres, de mujeres, de niños, llorando, como dice la Biblia, amargamente, ¿qué se puede pensar? La influencia de este hombre llamado Esdras llegó al corazón y llegó a la mente de todas estas personas. Estos hombres y mujeres y niños pudieron comprender el grado de sensibilidad que había en Esdras para las cosas de Dios y también para su pueblo. Qué difícil es encontrar un político, un líder que tenga un nivel de sensibilidad tan elevado, que llegue a Dios y que simultáneamente llegue al pueblo. El líder hizo que el pueblo llorara y llorara juntamente con él, porque el pueblo entendió el llanto de este hombre de Dios. Alguien ha dicho que al ver Dios a Esdras y al pueblo llorar amargamente, Dios también se unió al llanto de Esdras y del pueblo. ¡Qué bendición! Compartir con el pueblo sentimientos tan nobles de Dios a través de este hombre llamado Esdras. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Voy a contarles algo muy rápido. Es que la carga del pecado por el pueblo pesa. Pesa. El pecado pesa. No sé si encontramos palabras para explicar esto. Esdras sabía qué grave era el pecado del pueblo. Y usted pregunta, ¿cuál pecado cometía el pueblo que llegó al extremo de afectar tanto la vida de un hombre? Si usted se pone a pensar en tantos pueblos nuestros en el mundo entero y se pone a pensar en la condición moral, cómo viven nuestros pueblos, y se pone a pensar cómo vive nuestro pueblo, Costa Rica, usted tal vez va a sentir deseo de llorar y tal vez va a sentir el efecto de ese peso
que la Biblia llama pecado. El pecado pesa, y pesa en la conciencia del ser humano. Y el pecado en este caso está pesando. Es una carga, dice el texto, es una carga que Esdras está viviendo. Una carga por el pecado del pueblo. Pocas veces un hombre asume la responsabilidad del pecado de su propio pueblo. Si usted lee el capítulo 9 de Esdras, va a entender por qué. Y qué bonito sería pensar que hubo otros hombres, como Nehemías, como Daniel, como Isaías, como Jeremías y tantos otros, que llevaban en su vida, en lo íntimo de su ser, el peso por el pecado del pueblo. Eso se llama sensibilidad espiritual. Hombres de Dios, hombres de Dios. Podríamos pensar dos cosas en esta parte de la experiencia de Esdras. Aquellos que tienen una mente un poco fuera de orden, podrían pensar que Esdras quería cumplir con una aspiración profesional. Otros dicen, o podrían pensar, que realmente Esdras estaba cumpliendo con los designios de Dios. Qué bonito es cuando Dios llama a un hombre y le encarga un ministerio. Y aquella persona que lo recibe, siente y piensa que debe actuar con tanta precisión espiritual para levantar la moral, la vida del pueblo, y que debe estar tan afín en la armonía con Dios, que Dios le pide un ministerio cumplir y lo está cumpliendo él, porque Dios así lo desea. Es decir, está agradando a Dios en todo lo que hace. Esto sí que vale. Esto sí que vale. Y seguimos con el peso del pecado. Es imposible cuando una persona ama a Dios. Es imposible resistir por mucho tiempo el peso del pecado. Entonces no le queda otra alternativa. Se declara ante Dios impotente. Señor, ellos pecaron, pero yo asumo la responsabilidad sin tenerla. Hemos pecado, dice el sacerdote Esdras. Hemos pecado contra Dios. Y cuando el pueblo comienza a acercarse a ver este hombre en una angustia tremenda que le hace llorar, no tenía palabras Esdras para explicar por qué lloraba. Pero el efecto del llanto fue entendido por el pueblo, y el pueblo se une con él a llorar. Y dice el texto, llora amargamente. Se unen con el siervo de Dios a llorar, a declarar su impotencia, porque todos estos asuntos son obra del poder de Dios.
Y solo Dios puede resolverlos y solo Dios puede darnos el poder para enfrentar semejante situación. Dice el profeta Jeremías lo siguiente. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. El pecado pesa. Podemos sostenerlo, podemos esconderlo, podemos acallarlo, podemos ignorarlo, pero un día de tantos, un día, la conciencia tiene que explotar, usando ese término, porque el pecado pesa. La conciencia del ser humano no está diseñada para soportar el peso del pecado. Podrá mantenerlo un tiempo, pero algún día la conciencia va a decir, ¡hey! No aguanto más. Confiesa, declara. Y entonces el pueblo entendió este mensaje de Esdras. Fue un mensaje silencioso, por medio del llanto. Cuando el llanto viene de Dios, el llanto habla, recoge poder. Y el pueblo se une con Esdras. Sigue el texto diciendo, algo sucede en la vida de las personas y de los pueblos por su actitud de desconocer la realidad del pecado. Es que el llanto, cuando el hombre llora en la presencia de Dios, hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, el llanto es sincero. Es limpio. Está pidiendo algo. Es el grito desesperado de que está pidiendo algo. Como el llanto del niño, que no puede y no sabe hablar, pero su mejor lenguaje es el llanto. Y en la vida, en esa relación del hombre con Dios, cuando se llega a ese nivel espiritual, cuando vivimos esa sensibilidad con Dios, el llanto es el mejor medio de comunicarnos con Dios. Dios recibe el llanto de sus hijos y de sus siervos. ¿Qué hace Dios ante todo esto? Vimos que hizo Esdras, que hizo el pueblo. Veamos qué hace Dios. Dios se identifica con él plenamente, con Esdras. Se solidariza con Esdras. Y ahora no solo Esdras llora, también llora Dios con él. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí tenemos la experiencia del pastor que invitó a Esdras a venir juntamente con él. El pueblo, ¿qué hizo? Hay momentos en la vida, en la historia de los pueblos, de las naciones, en que los pueblos tendrán que unirse. Tendrán que unirse.
para enfrentar situaciones, para resolverlas, para batallar contra enemigos invisibles que hacen daño. Es la experiencia de la humanidad en el día de hoy. Todos los pueblos, según los informadores nos dicen, que más de 185 países están peleando, por usar ese término más fuerte, en contra o para derrotar a esa pandemia. Están unidos y están identificados con los líderes, con los gobiernos, gobernantes, etcétera, para sacar al pueblo adelante. Porque en estos 185 países hay luto. Muchos han muerto, muchos han fallecido. Y los que quedan han despertado la conciencia de unirse y llorar con sus líderes y llevar adelante una obra, si pudiéramos usar la palabra, regeneradora de la salud, para que los pueblos puedan volver a una vida normal. Ese fue el trabajo de Esdras con Israel, y esa fue la actitud del pueblo que se unió para aceptar la responsabilidad. Había un líder dentro del pueblo que llevaba por nombre Secanías. Tenía mucho dominio, era muy reconocido. Él se une a Esdras, lo apoya y le respalda, y habla con los jefes de familia, pidiéndoles que se unan, pidiéndoles que se identifiquen, para que juntos vayan a la acción. El verso 2 dice, porque hay esperanza. Hay una esperanza. Y sigue diciendo Secanías a los jefes de familia, hagamos pacto con nuestro Dios. Versículo 3, capítulo 10 de Esdras. Hagamos pacto con nuestro Dios. Y le dicen a Esdras, levántate, Esdras, porque esta es tu obligación. Verso 4. Anunciaron una magna asamblea y nadie podía faltar. Versos 5 y 6, capítulo 10 de Esdras. Había sanción para los que faltaran a esa asamblea. Y ven ustedes qué clase de sanción. Para los que no cumplieran el pacto, verso 8, y toda la congregación, toda la congregación respondió en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Verso 12, yo amo a esta mujer, dijo un hombre en medio de la congregación. Ella tiene 2 hijos, son los que amo con todas las fuerzas de mi ser, pero debo decidir entre seguir pecando o confesar a mi Señor como el Dios de mi vida. Si le presentamos un papel y le pedimos que escriba una lista de pecados que debe confesar, estaría listo para responder con limpieza.
Pregunta, ¿cuál pecado? ¿Cuál pecado estaba señalando Esdras? El pecado del adulterio, el pecado de la fornicación. Y todas las mujeres, dicen ellos, capítulo 10, verso 9, todas las mujeres extranjeras serán devueltas a sus pueblos, inclusive con los hijos que han tenido. Porque el pueblo de Israel rompe la santidad que Dios le había dado al meterse con mujeres extranjeras. Qué peligrosos son las culturas hoy, qué peligrosas son las culturas de los pueblos. Y hoy en día está tan de moda eso, es la cultura. Y hay que convivir con las culturas, la cultura del pueblo tal y la cultura del otro, la cultura. Y qué bonito, son culturas. Ahora le llaman cultura al pecado. Eso es muy grave. Se le llama pecado y se le llama cultura. La palabra pecado ya deja de existir y se le llama cultura. O también se le llama actualizarte. Tienes que actualizarte. Te vas quedando atrás, no conviene. Hay que actualizarse. Todas esas maneras de hablar son propias del ser humano. No vienen del lenguaje de Dios. Cuando usted lea Esdras, que yo le voy a pedir con todo respeto y con todo cariño, lea Esdras, todo el libro. Son pocos capítulos, muy pocos. Es una lectura muy linda, muy agradable. Es la historia de ese hombre que se entregó a Dios y Dios lo llamó para que cumpliera con ese ministerio a Israel, a ese pueblo rebelde, idólatra, que siempre va detrás de los ídolos, que comete el pecado de todos los pueblos. A ese Israel hay que salvarlo, hay que cuidarlo, por una sola razón, porque es el pueblo de Dios. Dios tendrá sus razones, algún día las conoceremos, pero Israel es el pueblo de Dios. Y será Israel reconocido, no solo como nación, como es actualmente libre y soberana, sino será reconocida como nación líder en medio de todas las naciones del mundo. ¿Qué obtenemos de todo esto? ¿Cuál es la lección que nos da? Una, obediencia a Dios. Así rapidito. Otra, humildad. Otra, reconocimiento de responsabilidades. El pueblo tiene una responsabilidad que Dios le ha dado. Y aunque el pueblo sea rebelde, porque lo es, siempre habrá personas que estarán clamando a Jehová Dios y que estarán pidiendo de Dios perdón por los pecados del pueblo. El pueblo peca por ignorancia, puede ser. El pueblo peca premeditadamente, puede ser. El pueblo peca por influencias, puede ser. Pero el pueblo peca por desobediencia, por rebeldía. Por eso peca. ¿Qué más tenemos en todo esto?
la actitud de Dios de escuchar a un hombre y por la oración y la actitud de ese hombre, todo Israel fue salvo. Todo Israel. Qué lindo es ver cuando los hombres dicen, vamos a una asamblea general, única. Cumplieron con esa asamblea. ¿Y saben qué pasó? Estaban en invierno. Llovía fuertemente. Hacía frío. Y aún así se mantenían unidos. Entonces fue Secanías el que le dijo a Esdras, Esdras, la gente se está mojando mucho, hace mucho frío, se va a enfermar, organicemos esto diferente. Y encargaron a un grupo de sabios para que fueran anotando familia por familia las condiciones de vida que tenían y separar a las mujeres extranjeras. Otra lección que tenemos en esto es que es duro separarse de la mujer posiblemente que se ama. Se unieron con una mujer extranjera. No pensaron que el hecho de ser extranjera traería semejante problema. Pero es que están quebrando la santidad de Dios. Están quebrantando la sensibilidad de Dios. Y Dios no permite eso. El adulterio, la idolatría son el pecado más grave de los pueblos del mundo, de todos los pueblos del mundo. Ese es el pecado más grave que comete el ser humano. Ir en contra de Dios y quebrantar su sensibilidad y su vida santa, su santidad. Y demos gracias a Dios porque tenemos esta Biblia que el Señor nos da. Quiero decirles, para terminar, que Esdras era escritor y era historiador, y que él tuvo un tiempo muy especial, aprovechándose de las bondades del rey de Persia, de meterse a las bibliotecas, de organizar todos los libros del Antiguo Testamento. Dicen los eruditos hoy en día que el Antiguo Testamento está organizado y sigue intacto en la forma que Esdras lo estipuló. Era un hombre importante, era un hombre de Dios, un siervo de Dios, un siervo del pueblo. Usted y yo, ¿qué podemos hacer? Sinceramente. A veces nos sentimos impotentes. Sí, hay que aceptarlo. ¿Qué podemos hacer? Hagamos lo que hizo Esdras. Intentemos con mucho cariño, con mucha serenidad, intentemos de presentarle a Dios, a nuestro pueblo. Señor, nuestro pueblo está en pecado. Intervengas, oh Dios. Levanta siervos, hombres, con el poder tuyo, que prediquen tu palabra, con la autoridad, que llegue a las mentes y corazones de las personas y que nuestro pueblo pueda responder al llamado tuyo. Es que Dios está hablando, sigue hablando, y su deseo es hablarle al pueblo. Dios le está señalando al pueblo su condición de vida
y su futuro. Medite en estas palabras sencillas, humildes, sinceras. Medite y diga cuál debe ser su actitud delante de Dios. Y si usted piensa que debe acercarse a Dios y decir, Señor, yo quiero cambiar el estilo de vida que estoy viviendo. Quiero cambiar las normas de mi conducta. Quiero establecer una actitud diferente. Dame tu poder. Dame tu mano. Protégeme. Recibe mi vida. Te confieso a partir de hoy como el Señor soberano de mi vida. Tenga plena seguridad que Dios le escucha, le pone atención y le concede su petición. Que Dios bendiga a usted y a cada uno que nos escucha y siempre orando al Señor. Nuestro pueblo necesita mucho de usted y de este servidor por medio de la oración. Nuestra iglesia sigue orando. Todos los hermanos de sus casas siguen orando, aprovechando el tiempo de estos días que vivimos, buscando la presencia de Dios, darle gracias a Dios por la vida que nos da y que nos provee, y oremos por nuestro pueblo. Oremos por nuestros gobernantes. Oremos para que en todo esta epidemia, esta pandemia pase, porque después de esta pandemia vendrán efectos muy nefastos que el pueblo tendrá que enfrentar. Muchas gracias, estimados hermanos, amigos. Dios les bendiga y estaremos en contacto.